Bueno, muy bien, ahí ya estamos grabando. Buen día a todas. Me alegro que estén por ahí. Somos 21, bastante bien el número. Por el tema... Hola, profe, Hola Meli, consulta, hola ¿sabes Ana. si vamos a volver nosotras en algún momento? Porque ya igual nos falta mucho para terminar el año. ¿Cómo, Verónica? No te escuché bien. Quería saber si nosotras también vamos a volver a hacer presenciales las clases este año. Mira, me parece que en octubre, tercer año no, ¿eh? Porque el calendario que me mandaron a mí, vuelvo con segundo y con cuarto. Con tercero en octubre no, hasta ahora. Ah, bueno, yo para ir acomodándome, igual varias creo que están en ese tema, por el tema de acomodarse, Sí, yo entiendo porque que uno tercero no, un tercero, poquito a ver cómo se maneja con los chicos y bueno, si es presencial ya hay que ver ese tema también, por eso preguntaba, profe. claro. Yo creo que tercero no, porque lo que me llegó a mí es segundo y cuarto. O sea, vuelvo con los 4 segundos y vuelvo con los 3 cuartos en octubre. Capaz que en noviembre vuelven ustedes. Bueno, gracias, profe. Bueno, muy bien. Ahí estamos grabando. Bien. Vamos a hacer muchos hoy porque como yo habilité esta clase para los 3 terceros por esta cuestión de que no sabía cómo venía el tema de la práctica y me habían dicho la semana pasada que no podían estar en la clase. Entonces, bueno, habilité esta clase, ya la grabo y se la mando, digamos, a todos los grupos, ¿eh? Por una cuestión de que no sabía bien cómo venían las cosas. En todo caso, nos podemos quedar, si da el tiempo, un poquito más de una hora, si no tienen clase, luego. Y bueno, la idea es trabajar especialmente con el segundo parcial, ¿eh? Con alguna cuestión teórica y alguna cuestión que tenga que ver con el segundo parcial. Eh, Espérenme un poquito que abro. Muy bien. Si ustedes tienen el segundo parcial por ahí y lo quieren tener abierto, eh, yo les planteé eh, dos tipos de texto. Dos tipos de texto. Digamos, el parcial implica hacer los dos, ¿no? Eh, Hola Victoria, ¿qué tal? Vamos a ver si se incorpora. Victoria me dice que me escucha muy bajo. ¿Ustedes me escuchan muy bajo? ¿O más o menos? Yo la escucho bien, profe. Ah, Sí, lo escucho bien. a ver, hay gente que me dice que se escucha bien y hay otras que no. ¿Saben qué hacemos si quieren? Si no, a ver, Sara, ¿mejoró ahí el audio? Sí, se escucha mejor, profe. Victoria, Sí, lo escuchamos. Va, yo lo escucho bien. Primero lo escuchaba bajito y ahora bien. ahora se escucha bien. Bueno, porque si no, en todo caso, apago la cámara, pero si se escucha bien, dejo también la cámara. Bueno, les decía, tengan a mano el segundo parcial, porque la idea es hablar algunas cuestiones. Yo creo haberles mandado algún audio en relación a los textos. Los textos que tienen que trabajar son el de María Valeria Dotro, de Infancia y Televisión, el texto de Mórtola tienen el capítulo 1, el 2 y el 4. Voy a
ir planteando algunas cosas con respecto a eso. Y después el texto de Morduchowicz, que yo les di el link y no subí el texto al aula. Eso no les genera ninguna cuestión, ¿no? Lo pueden bajar bien ustedes el texto, con el link. Perfecto. Y además tienen un video que es cortito, creo que son 5 minutos, 7 minutos, de un video que explica el libro Homo Videns de Giovanni Sartori, que ahora vamos a comentar también algo con respecto al libro. Si ustedes quieren acercarse un poco al libro en internet, también de Sartori, pero si no, con esto alcanzaría para hacer el trabajo. El parcial, entonces, yo lo planteé para el próximo miércoles 13. Ahora, quería charlar también un poco, a ver cómo venían las situaciones de cómo estaban trabajando con la práctica docente, porque la gente de prácticas no tengo exactamente el calendario. ¿Ustedes cómo ven la fecha de entrega del 13? ¿La ven factible? ¿Se les... Profe, yo no hago las prácticas, pero escuché a mis compañeras que, bueno, lamentablemente están a full con las prácticas Sí. y tienen aparte otros trabajos más que entregar y, bueno, nada, se les complicaba un poco, sinceramente. Ujú, Pero pasa eso, que están como muy atareadas porque a algunas por ahí también les falta terminar de planificar claro, y estas semanas están como bastante locas, pobre, sinceramente, porque te dicen así. está bien. Entonces, capaz que puede ser mejor poner como fecha el 20. Y si se podría esa opción sería bueno, Y Bueno, si se puede, profe, sí, porque aparte nosotros también, los que no estamos yendo a prácticas, nos sí, mandaron demasiados trabajos y todo para esta semana y la otra. Entonces se claro, complica demasiado. porque Si sí, sí, vieron que usted el no tiene problema que problema, el tema es que, bueno, yo les cuento, vieron que tenemos que cerrar nota el 30 de octubre. O sea, quienes no puedan entregar en octubre el segundo parcial, lo tienen que entregar para noviembre como recuperatorio. Y la diferencia es que como recuperatorio no pueden dar el examen en diciembre, tendrían que dar el examen en marzo. Yo recién se los explicaba a las chicas de cuarto C, que en tercero, bueno, siempre tienen muchos finales para dar todavía, no influiría tanto, pero en cuarto a veces quieren rendir todas las materias en diciembre para recibirse, entonces quería que tengan en cuenta eso. Bueno, yo puse la fecha 13, pero el parcial lo había hecho hace como un mes atrás y, y no tuve en cuenta la dimensión de que todo octubre estaban con la práctica docente, sinceramente. Por eso les estoy planteando. Bueno, hagamos una cosa, planteémoslo para el 20. ¿Eh? Profe, Dejemos, quien lo tiene antes, ¿lo puede mandar antes? sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y ustedes entregan el trabajo en la mensajería del campus. Lo entregan virtual. El trabajo está pensado para trabajar de a dos alumnas, entregan un trabajo solo y les pido por favor que el archivo sea en Word o en PDF en lo posible y en la carátula pongan bien todos los datos.
instituto, curso, materia y las integrantes del grupo. Por favor. Porque me ha pasado que he bajado archivos, los guardé y cuando los abro no tenía nombre, ¿no? Entonces ahí después se me complica, ¿está? Así que por favor estar atentas a poner los datos. Y entrega una sola en el aula, ¿eh? No hace falta que entreguen las dos el trabajo práctico, ¿está? Muy bien. Bueno, comentamos entonces algunas cuestiones. Repito, estamos grabando la clase, así que coméntenle al resto de la gente que yo después les voy a mandar el link para tener acceso a la clase. Esperemos que el correo de ABC funcione bien y que se suba. Bueno, muy bien, entonces, la consigna número 1 dice, elaboren un texto planteando por qué y cómo trabajar con los medios de comunicación en educación según Mórtola, esto es capítulo 1 y 2, y también, en general, tomando el planteo de Morduchowicz. Bueno, voy a comentar primero el punto 1, el primer texto, y bueno, ustedes también me van diciendo cómo lo ven, qué es lo que ya fueron planteando. A ver, esperen que... Ah, bueno. Bueno, ahí me mandaron un mensaje por una cuestión de cuarto. Bueno, entonces, el capítulo 1 y 2 de Mórtola, ahí ustedes van a tener, digamos, un poco planteado por qué es importante trabajar con medios en el aula, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que vimos en la primera parte del año, teniendo en cuenta el impacto cultural de la comunicación y especialmente, ¿no? Yo voy a escribir un poquito en el chat, el impacto de lo que podríamos decir la comunicación audiovisual, ¿no? O sea, la idea es que nosotros en las escuelas podamos de alguna manera acompañar los modos culturales en los que los niños y niñas se desempeñan en el mundo, ¿no? Yo siempre apelo un poco a cierta metáfora, sin hacerme el poeta, pero digo, la idea es que la escuela no sea en blanco y negro y la vida real de los chicos sea en colores, ¿no? A mí me encanta el cine en blanco y negro y la fotografía en blanco y negro. No es que eso sea inferior al color. Me refiero a que la escuela de alguna manera pueda acompañar también el desempeño cultural, especialmente en lo audiovisual que llevan a cabo los niños y niñas. Esto tiene que ver, y ya descuento, el tema del marco teórico de la primera parte del año, de la cultura de masas, de la racionalidad imperante en la cultura de masas, y tener en cuenta que en los medios audiovisuales impera la lógica de la cultura de masas
y que nosotros tenemos que tomar una racionalidad crítica para enfrentar esto. Entonces, en principio, digamos, parte de la lógica, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que incorporar medios y TICs al aula son recursos para que uno enseñe mejor. ¿Está? Así como alguna vez empezamos con el pizarrón y la tiza, la idea es que al incorporar nuevos recursos de música, audio, video, fotos, el repertorio de nuestros recursos para ir a la práctica se hace cada vez mayor, ¿no? Pero también hay una cuestión que tiene que ver con lo psicológico y con lo cultural, que quiero que tengan en cuenta. Lo psicológico y lo cultural tiene que ver con la formación de lo que nosotros ya dijimos, con la formación de las subjetividades. O sea, ya aparece en Barbero en el primer texto, ¿no? Cuando Barbero habla de el pensamiento visual. ¿Se acuerdan que hubo algunas dudas con respecto a cuando Barbero habla de el pensamiento visual? ¿Qué quiere decir Barbero? Que el pensamiento no es pura razón. Nosotros somos razón, pero también somos sensibilidades. O sea, hay unos sentimientos, una sensibilidad que también se pone en juego cuando pienso. No es que pienso solamente con la razón. Los humanos somos razón y sensibilidades. Y el aparato psíquico humano opera en función, y esto, digamos, no va por separado tampoco. Esto lo separo yo en el análisis, pero no es que en el cerebro tenemos un polo de la razón y un polo de lo sensible, ¿no? Y esto es lo complejo de la psiquis humana, ¿no? Entonces, en la subjetividad, en nuestra manera de ver el mundo, operan estas cuestiones que tienen que ver con la razón y con lo sensible. Cuando en Barbero él planteaba que tenemos que crear un nuevo modelo de la comunicación docente, tiene que ver con esto que aparece en Mórtola. Y en Mórtola, en el capítulo 1 y 2, aparece como algo más técnico. Cómo incorporar imágenes, por qué incorporar imágenes. La idea de que las imágenes, por ejemplo, son una construcción. Las imágenes con las que nosotros estamos constantemente en contacto son una construcción. Son un recorte de la realidad. Tanto una fotografía como una película o una imagen en un programa de la tele o en el cine. Entonces, ¿qué pasa? Las imágenes también requieren de una lectura. Hola Natalia, ¿qué tal? Las imágenes entonces también, si son una construcción, quiere decir que tienen un mensaje, ¿no? Entonces hay que también enseñar, yo voy escribiendo algo en el chat siempre, si las imágenes son una construcción y si integran mensajes, esos mensajes hace falta que se enseñen a leer a los niños y niñas en las escuelas. En particular, en el capítulo 4, Mórtola trabaja exclusivamente con las imágenes, ¿no? Y ahí yo les pido en el parcial
que ustedes caractericen a los, a los niveles de lectura de las imágenes. Mórtola, por ejemplo, dice, hay un nivel de las imágenes en la lectura, ¿no? Que tiene que ver con lo denotativo, o sea, lo que las imágenes muestran en sí. Hay un nivel que tiene que ver con lo connotativo, que sería un nivel de donde yo ahí pongo en juego lo que me representan las imágenes, ¿no? Por ejemplo, una imagen de una cruz en un campo me representa que hay alguien enterrado, ¿no? Mirá qué ejemplo alegre, ¿no? Podría haber dado otro ejemplo. Bueno, dejémoslo ahí. Y hay otro nivel, que es el nivel ideológico. O sea, en la construcción de los mensajes con imágenes, estos niveles serían niveles que me ayudan a leer esas imágenes. En lo ideológico van a jugar las ideas políticas, lo cultural, las cuestiones que tienen que ver con lo social. Bueno, entonces esto es lo que quiero que tengan en cuenta para el punto número 1. Cómo trabajar los medios como recurso de aula, por un lado, esto lo voy a plantear bien, como recurso de aula, serían como las dos líneas, ¿no? Para el punto 1. ¿Por qué usar medios audiovisuales y TICs como recurso de aula? ¿Por qué y para qué? Y por otro lado, sería también de alguna manera yo me podría plantear el tema de los medios audiovisuales como objeto de estudio, ¿no? Pero esto ya tendría más que ver con el currículum. O sea, yo en determinada sala puedo decidirme a hacer un proyecto sobre el cine, ¿no? Como medio, o sobre medios gráficos, no sé. Entonces ahí estaría trabajando los medios y las TICs como objeto de estudio, como un contenido, como un recorte. La idea del trabajo en este punto número 1 es pensarlo más los medios y las TICs como recurso de aula. ¿Por qué y para qué? Y eso aparece en Mórtola, entonces en el capítulo 1, 2 y 4, y aparece en el texto de Morduchowicz. Recuerden que acá está jugando la cuestión cultural. No tengo que usar medios y TICs porque esté de moda, o porque voy a ser un docente moderno, o porque voy a ser más piola. Tengo que trabajar con medios y con TICs porque es un fenómeno cultural. Está... Profe, en el trabajo, usted en el punto 1 pide el capítulo de Mórtola 1 y 2, pero también agregamos el 4 entonces. Sí, también agreguen el 4. Sí, yo se los puse el 4, también. Y en el capítulo 4 aparecen estos niveles de lectura de las imágenes y aparece un concepto que me interesa,
que es el concepto de polisemia de las imágenes. Yo ahí copié. Poli quiere decir muchos, semia viene de sema, y sema tiene que ver con el significado. ¿Qué quiere decir esto? La polisemia de las imágenes quiere decir que las imágenes tienen unos significados múltiples, que tiene que ver con la lectura que hace el receptor. Tiene que ver con la lectura que hace el receptor. Por ejemplo, si yo, vamos a suponer la polisemia de las imágenes en un medio gráfico, ¿no? En un diario, una revista. Y aparece una foto de la 9 de julio sin autos, ¿no? Bueno, yo a lo mejor puedo pensar es un feriado, es el 1 de año, no circula nadie por la calle. Pero capaz que es un paro general, una protesta, donde no circula nadie tampoco. Entonces fíjense que esa imagen de la 9 de julio sin autos, vacía, puede llegar a significar dos cosas distintas, una fiesta y un paro. Como este ejemplo hay miles, cientos, ¿no? Entonces estén atentos al concepto, atentas al concepto de polisemia de las imágenes, porque nosotros en la educación lo usamos mucho. Bueno, o con la pandemia, Verónica, claro, sí, sí puede tener que ver con la pandemia. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros usamos mucho la polisemia de las imágenes? Porque muchas veces cuando trabajamos identificando ideas previas de los chicos, trabajamos con imágenes y vamos buscando qué ideas previas tienen acerca del mundo. Exacto, esas imágenes hablan, quieren decir algo. Exacto, Verónica. Entonces, supónganse, si yo inicio un trabajo con los chicos y, bueno, estoy trabajando en biología con plantas con flor y sin flor, o plantas que alimentan y que no alimentan, y empiezo a trabajar con las imágenes, ahí van a aparecer muchas cosas, ¿no? Van a aparecer que los chicos van a decir que la cultiva su abuelo, o que la vio en la verdulería, o que lo comió con carne, ¿no? Entonces, la polisemia de las imágenes es algo que usamos constantemente en docencia. Y muchas veces, cuando pensamos en la polisemia de las imágenes, y nosotros decimos hay que enseñar a leer imágenes, la idea es que cuando yo enseño a leer imágenes, la polisemia se achicaría un poco, ¿no? Porque si yo les muestro a los chicos algo, después de haber enseñado, la idea es que entiendan que es ese algo que les enseñé, ¿no? Profe, Sí, una vez una profesora del secundario nos dijo, chicos, ustedes tienen que saber justamente esto, pero con la televisión, que el hecho de que le muestren una publicidad tiene un significado, y que ustedes no exacto. entiendan es que el mundo se los está comiendo, les está metiendo ideas en la cabeza y ustedes no se dan cuenta. O sea, el mundo se los va a comer. Ustedes tienen que despertarse y darse cuenta que todo tiene un significado y que tiene algo que decirles. Claro.
desde esto que Verónica plantea, desde nuestro marco teórico de la Escuela de Frankfurt, estén atentos a lo que vimos en la primera mitad del año, desde ese marco teórico, por ejemplo, las imágenes audiovisuales en la publicidad que integran la cultura de masa nos quieren vender algo. Hay una lógica del mercado y del consumo. Y ahí es donde hay que generar esa razón crítica, ¿no? Que habíamos dicho. ¿Está? Perfecto. Bueno, y en relación a qué tomar de Morduchovich en el primer punto, Morduchovich empieza planteando un poco la desconfianza entre la escuela y los medios, ¿no? Como que la desconfianza entre escuela y medios, ¿de dónde viene? Bueno, la desconfianza de la escuela hacia los medios viene desde la idea de que la escuela es el lugar de la razón y de la ciencia, y que los medios son el lugar del ocio, el tiempo libre y la diversión, ¿no? Entonces, hubo históricamente como una antinomia de la escuela con los medios. Lo que Morduchovich plantea es que no tiene que ser así. Digamos, nosotros tenemos que incorporar los medios a la escuela como un recurso y como parte de la cultura de niños y niñas, que es un poco lo que dije antes. ¿Por qué? Porque los medios nos ayudan a que los niños aprendan, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nosotros, desde las escuelas, lo que tenemos que hacer es tomar lo que los chicos aprenden afuera de la escuela. Y en los medios aprenden cosas. Cosas que hay que poner en cuestión por la cultura de masas, pero cosas que son interesantes también. Los chicos aprenden también valores, aprenden, digamos, sobre el medio ambiente y les interesa sobre cuidar a los animales, cuidar a los animales domésticos, qué sé yo. Y lo que es interesante es que nosotros en la escuela tomemos esa vocación o ese interés que le surge a los chicos por el conocimiento del mundo, por la inquietud acerca del mundo, y que lo tomemos y que lo incorporemos a las escuelas, a nuestras clases. Entonces, cuando Morduchovich dice escuela y medios, un binomio posible, ¿no? O sea, la idea es que educan ambos. Educa la escuela y educan los medios. Y nosotros, como docentes, tenemos que tomar lo que los chicos aprenden en los medios. ¿Está? Y no plantearnos un rechazo total de los medios. Por supuesto, repito esto, nosotros vamos a ser críticos de los medios, pero una cosa es ser crítico y otra cosa es decirle a un chico que porque vio un documental de los animales y trae una información, decirle no, eso como lo viste en una película o en la tele no sirve. Porque puede ser información, contribuye a sus ideas previas, y puede ser información que nos resulta útil para nuestra clase. ¿Está? Y nosotros no vamos a bloquear el cerebro, la mente y la subjetividad de los chicos porque están en contacto con los medios. Y vamos a decir que eso es algo impuro. Todos estamos en contacto con la cultura de masas. El tema es siempre la clave de esa razón crítica. ¿Está? Desde esa razón crítica
yo puedo tomar las cuestiones que aparecen en los medios. Por ejemplo, los estereotipos, los prejuicios de género, la violencia, un montón de cosas que aparecen en los medios, los voy a tomar para ver cómo lo trabajo, para explicar. Por ejemplo, qué sé yo le puedo explicar a los chicos que cuando Tom y Jerry, ahí me dio el viejazo con los dibujitos, cuando Tom y Jerry lo solucionan a los conflictos a golpes, no es interesante, que los conflictos los podamos resolver de otra forma, ¿no? Esos modelos muchas veces son modelos que se aprenden en los medios y que la escuela de alguna manera opera desde una razón crítica frente a ellos. Esto es lo que quiero que tomen en Morduchowicz. ¿Queda claro el punto 1? ¿El primer texto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, ¿alguien decía algo? Quedó. Bueno, y el segundo texto sería ¿cómo se caracteriza al video niño y a la cultura mediática actual que la dominan los efectos de la comunicación? Según Sartori y según Dotro. Bueno, acá, si ya vieron el video del libro de Sartori, habrán visto que Sartori tiene una postura muy dura en relación a lo audiovisual. Nosotros lo vamos a tomar, lo vamos a pensar, pero no nos vamos a quedar con la postura de Sartori. Sartori, ¿qué plantea en el libro Homo Videns? Plantea esto. Dice, el Homo Videns, lo escribo acá, que se me fue el chat. Homo por hombre, ¿no? Por humano. El Homo Videns es el sujeto actual de la cultura audiovisual. Como que nuestra especie, en los últimos 50 años, nos convertimos en Homo Videns. Y esto lo opone ¿a qué? Lo opone a Homo sapiens. Es el nombre de nuestra especie. Homo sapiens sapiens. De saber. Entonces, el Homo Videns sería como lo opuesto al Homo sapiens. El Homo Videns para Sartori es un sujeto que no piensa. En cambio, el Homo sapiens, a través de la cultura y el lenguaje, piensa y ejerce su desarrollo en el mundo. En cambio, el Homo Videns sería como un autómata, ¿no? El Homo Videns sería como un autómata, como alguien que no piensa. De alguna manera, a ver, el estereotipo del Homo Videns es, ¿vieron cuando en Los Simpson Homero dice una barbaridad y Marge le dice, Homero, ¿de dónde sacaste eso? Y Homero le dice, lo dijeron en la televisión, ¿no? Entonces, Homero sería el típico Homo Videns, que repite sin más lo que aparece en la televisión. Profe, ve Los Simpson. No, mucho no lo veo, mucho no, pero alguna vez Hay lo otra que seguí un también, poco. pero lo que usted diga, señor Cartel, cuando quería comer hamburguesas, Sí, hacía todo lo que ven los carteles. claro, sí.
Eh, y entonces, ¿qué plantea Sartori? ¿No? Sartori plantea una hipótesis muy fuerte, muy dura, ¿no? Estaría en contra de lo que yo dije antes, ¿eh? Cuando yo dije que la televisión enseña, que los niños aprenden en la TV también, Sartori estaría en contra en principio de esto, ¿eh? Yo por eso quiero que lo tengan en cuenta, como que no todas las posturas de los teóricos plantean lo mismo. Entonces, eh, Sartori en realidad lo que quiere plantear es como una alarma, como una alerta, ¿no? Dice, a ver, cuidado, cuidado porque vamos hacia una generación que no piensa, vamos hacia una generación que este, por estar metida en la cultura audiovisual es una generación que no piensa, ¿eh? Eh, la cosa no es tan así. Podemos llegar a plantear desde otro autor, nosotros estamos trabajando con Sartori, Giovanni Sartori, otro autor en Italia, que es Umberto Eco. Humberto ahí es Humberto Sinache. Por ejemplo, Humberto Eco plantea una postura que es opuesta, ¿eh? Yo creo que en cultura en algún momento se los nombré a Humberto Eco, eh, porque Humberto Eco dice que este, los receptores de los mensajes son activos, ¿no? Los receptores son activos. Entonces, los receptores de la comunicación audiovisual seríamos activos. No seríamos como hace Homero, que repite sin más. Nosotros pensamos. Entonces, pero bueno, la polémica a la que Sartori quiere ir es que estamos yendo a una cultura que la llaman líquida, ¿no? Estamos yendo a una cultura líquida, a una cultura light o liviana, ¿no? Donde muchas veces este contacto con lo audiovisual no ayuda a el pensamiento a fondo, ¿no? Sería algo así. Esto es una polémica que está abierta y está bien que la dejemos abierta y marquemos las posturas, ¿no? Nosotros, de alguna manera, nos inclinamos más por la postura de Eco, por la postura de Morduchowicz, que vamos planteando que nosotros en la cultura de masas y en el mundo de las imágenes somos activos, no somos tan pasivos, ¿eh? Y podemos dar cuenta de ese mundo. Con respecto a esto, yo también quiero tener cuidado porque yo no sé si ustedes tienen amigos o hermanos en la secundaria, ¿no? ¿Qué pasó en la secundaria? ¿O qué viene pasando en la secundaria? Como los jóvenes, los pibes, no les dan bola a los profes, porque no les interesa, están en otra historia, a todos los chicos ahora en vez de hacerles hacer trabajos escritos, porque se supone que la cultura escrita ya no sirve más, les hacen hacer videos a los chicos. Entonces todos los chicos, los trabajos prácticos en la secundaria, los hacen con videos, ¿no? Bueno, la cultura escrita, la escritura, la cultura escrita,
tiene que ver con el pensamiento. Leer y escribir nos ayuda a que el pensamiento humano pueda ir más a fondo. No es una pavada. Y ahí a Sartori le tenemos que dar la razón. Para yo hacer un pensamiento más profundo, necesito ver videos, ver audiovisuales y necesito también leer. Es mentira que la cultura escrita ya no sirve más. Nosotros leemos y leemos de otra forma. Y leemos muchas veces mal. Y Sartori tiene razón en cierto aspecto. Ahí Verónica plantea un poco esto, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa con la lectura de los diarios? ¿Por qué Sartori en parte tiene razón? Los diarios en digital tienen el resumen de la nota que tienen en el diario impreso. ¿Por qué? Porque la lectura en la pantalla es más ágil, más rápida, y yo leo 4 o 5 diarios en media hora, ¿no? Pero ¿qué es lo que se vio en pruebas que se hicieron en la comprensión? Bueno, lo que se vio es que los sujetos que leen el diario en Internet y leen los resúmenes de las notas, entienden menos que el que lee el diario en papel y lee la nota entera. Entonces, ¿qué pasa? Como que estamos yendo a los resúmenes. Entonces, en vez de leer un libro, leo el resumen del libro. En vez de ver una película, veo el resumen de la película y veo una reseña. Y ya creo que la película la vi. ¿Está? Entonces, ahí es donde el proceso es bastante crítica. Acá Verónica dice que los hacen más vagos en un punto a la lectura y se nota también que no leen por cómo escriben. Se está perdiendo la escritura. Exacto. Hay un problema porque después, en un trabajo, a esos chicos a los que no les pido que escriban, en un trabajo les van a pedir un informe y los pibes parece que escriben con los pies y los bochan en el trabajo después, ¿no? Es complejo el asunto. Clara dice, mi hermano Valmariano dice que un profe da clase por mensaje de texto por WhatsApp, explica el contenido y luego manda las consignas por WhatsApp, estando en el aula. Usa el medio de WhatsApp dentro del aula también. Cuando iba a secundaria, siempre se escribía en el pizarrón. Bueno, lo del WhatsApp yo creo que tiene que ver con lo de la pandemia y con la suspensión de clases, y ahora en la presencialidad a lo mejor lo siguen usando, ¿no? Pero acá lo que ponían Verónica y Clara, a ver, Alicia dice, se podría decir que habría una confusión en usar las TICs como recurso a usarla constantemente dejando... Exacto, exacto. La escritura electrónica en el teclado o la escritura a mano nos ayudan a desarrollar el pensamiento. A ver, en los procesos, en los procesos de comprensión, y esto tiene que ver para estudiar, ténganlo muy en cuenta, chicas, esto, en la comprensión, los sujetos humanos ponemos en juego unas habilidades. Ponemos en juego a la memoria, que son muchas memorias que tenemos. Ponemos en juego las ideas previas, ponemos en juego a las experiencias, ponemos en juego lo que hemos leído y lo que hemos visto. Entonces, para comprender, por ejemplo, un texto, ¿por qué nosotros decimos, es muy importante que se hagan un resumen, que lean el texto, hagan un resumen y se hagan algún cuadro de síntesis para ver si entienden el texto?
¿Está? Entonces, para estudiar, para entender, yo muchas veces necesito escribirme un resumen. Y cuando yo me estoy escribiendo un resumen de un artículo o de un libro, estoy entendiendo y estudiando. Que quede claro. Profe, disculpe que lo moleste, pero, que lo interrumpa, pero en esto tiene razón, porque, por ejemplo, yo puedo leer el texto y lo marco con una fibra, o sea, lo que me den. Lo marco Exacto. con un pelón, pero no es lo mismo que escribirlo. Yo al traspasarlo a mi escritura, es mi entendimiento, y lo logras comprender mejor. Porque si no es solo esto de marcar. Esto me interesó, y después no te acordás sinceramente. Pero al escribir, Exacto. vos estás entendiendo qué es lo que te quiere decir ese texto. O sea, a veces es complicado porque vos tenés que leer y le digo, pierdo tiempo entre que leo y escribo y no termino más la actividad, pero se me hace mejor, a mí particularmente, de lograr entenderlo, si no es solo marcar. Exacto. Muy bien está esto. Yo creo que esto nosotros en el instituto se los hemos planteado, ¿no? Alguna vez como técnicas de estudio, la idea de las técnicas de estudio básicas, y muchas veces cuando los chicos, más chicos en la secundaria, dicen, bueno, pero ¿por qué voy a hacer un resumen que pierdo tiempo? Hay que explicarles que en la comprensión, por ejemplo, hacer un resumen es muy importante porque yo entiendo, en la Universidad de Moreno hay una especialización en procesos de lectura y escritura, que es un posgrado que les recomiendo para el año que viene. Y justamente lo que se enseña en esa especialización es todo lo complejo que es el proceso de aprender a escribir, a leer, a entender, a comprender, y que es muy importante que nosotros en el mundo actual, en la cultura actual, podamos juntar un poco todo. ¿Eh? ¿Ustedes tienen alguna clase ahora a las 11? ¿Algún grupo? Bueno, No, profe. seguimos un minutito más. Seguimos un minutito más como para desarrollar bien el punto 2. Entonces, en el punto 2, Sartori, podríamos decir entonces, está en contra de los medios audiovisuales. Vamos a decir que está en contra, ¿no? Considera que los medios audiovisuales nos alejan de la cultura, no ayudan a pensar. ¿Eh? En cambio, María Valeria Dotro plantea que los medios audiovisuales hay que articularlos con la escuela, como lo plantea, digamos, se parece mucho el texto de Morduchovich con el de María Valeria Dotro. ¿Eh? Son textos parecidos. El texto de Dotro lo que plantea es que es importante trabajar la comunicación audiovisual en la escuela, ¿no? Y hacerlo como lo planteamos en el punto 1, hacerlo como una habilidad y como un plus que los chicos traen, ¿no? La idea es que los chicos hoy en día pueden llevar mayor información a las escuelas. Ese es el dato, ¿no? Los chicos hoy pueden llevar mayor información a las escuelas. ¿Por qué? Porque tienen todo ese estímulo que tiene que ver con el contacto con los medios audiovisuales. También tienen toda la cosa tóxica y que hay que ver desde el punto de vista crítico de la cultura de masas que planteamos en el marco teórico y que no voy a volver a repetir de la primera parte del año. Justamente tiene que ver con esto de la violencia que generan a veces algunos programas y que los chicos imitan. Por ejemplo.
la violencia, los prejuicios, los estereotipos, ¿no? Ideas acerca del mundo que son erradas o que son nocivas, por ejemplo, ideas racistas, ideas de rechazo a los migrantes que aparecen en los medios masivos, y que nosotros como docentes tenemos que trabajar en el aula. ¿Está? Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es la idea del trabajo práctico? Bueno, la idea del trabajo del segundo parcial es ¿por qué y para qué tengo que trabajar con medios y con TICs? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué le aportan a los chicos? ¿Qué le aportan a las ideas que los chicos tienen acerca del mundo? Por supuesto, de ahí tomar lo positivo y criticar los prejuicios, los estereotipos, ¿no? Todo lo otro. Y nosotros como docentes, siempre, desde ese marco teórico crítico, nosotros como docentes, tener criterio en relación a cómo voy a trabajar con los medios y TICs en el aula. Por ejemplo, cuando yo dije, en secundaria, como los pibes les cuesta que estén atentos, todo el mundo le pide videos, en vez de hacer trabajos escritos. Y esto es un problema, porque la cultura actual también implica leer, ¿no? Y ustedes fíjense que la cultura actual, cuando en lo tecnológico las cosas cambian tan rápidamente, muchas veces en un trabajo lo que se pide es que los sujetos aprendan solos vinculados con el manual de una máquina nueva o de un sistema, un programa. Entonces, si no sabe leer, si no sabe el manejo de una información escrita, ¿cómo va a ser para aprender a trabajar en forma autónoma? Y después lo echan del laburo o no se lo dan cuando le toman una prueba. ¿Está? Entonces muchas veces es un engaño esta idea de que no hace falta leer, que los chicos ya no leen, les pido que hagan un video y con eso alcanza. ¿Está? Bueno, más o menos esto es las líneas temáticas del trabajo. Espero que más o menos esté claro. Si ustedes más o menos lo ven bien, vamos a cambiar entonces la fecha de entrega para el 20. Yo ahora voy a hacer una cosa. Mañana, cuando me llegue el link de la clase, subo la clase y aviso el tema del cambio de fecha, que lo pasamos para el 20. Por supuesto que quienes tengan el trabajo antes lo pueden mandar antes. Recuerden mandar en la mensajería interna del campus una estudiante sola y en el archivo pone la carátula con los nombres de las dos. Bueno, por ahora estaríamos listos. Si hay preguntas, yo la semana que viene, si mandan preguntas, las respondo por audio, por el WhatsApp de la delegada. Y ahí ya veríamos dudas finales, ¿no? La semana próxima. Ustedes manden preguntas si necesitan por el aula del campus. Bueno, las dejo. Pueden ir con Dios. Se terminó la misa. Dale, profe, gracias. Bueno.
Voy a Profe, hasta finalizar luego. grabar entonces. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.